Buenos días, tardes o noches amigos, mi nombre es Puppet Fanfics, con nuevo contenido y temática de reencarnado, empezando desde cero, en un mundo de donde se combina lo avanzado y lo medieval, combatiendo como asesinos a sueldo frío si dieron en pelea como ninjas, o tal vez hacer justicia y salvar a inocentes sin matar con papel de héroe, o qué tal el implementar el uso de la magia en la vida diaria y tú mismo eliges qué ser, con sus propios poderes increíbles decididos por ellos, uno deseo de habilidades con el único límite que ejercen los cuerpos y que deberemos de entrenar arduamente para superarlos, y restaurar el equilibrio de ese mundo. Poderes diferentes y pasivas únicas y especiales para el mundo de héroes, pero la característica de este fic, no será el solo ser un titiritero, no, también, una especie de persona con poder especial, creador de armas nuevas y especiales e investigando más sobre mis habilidades y poderes, ninjas, magos y héroes coexistiendo en un mundo, con los reencarnados a su lado con poderes increíbles de este duro. Donde cualquier acción que cometamos traerá cierto destino al futuro que buscamos crear. En fin, espero que los disfruten, los personajes junto con los animes de Naruto, Fairy Tail, y en especial Boku no Hero no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos creadores, la historia solamente es de mi propiedad. Antes de empezar, aviso que este capítulo contiene escenas lemon y escenas fuertes en el audio que pueden incomodar a las personas expectantes, se recomienda discreción, si uno ve el vídeo es bajo su propia responsabilidad, ya están advertidos. Sin más, esto es, Shinobi Magic Hero Academia. Prólogo. Esta historia inicia, en una base secreta, ubicada en una isla completamente aislada en el mundo, una la cual estaba custodiada por muchos soldados armados, pero todos ellos tengan los símbolos GUN, en sus uniformes. Dentro de las instalaciones se veía una zona completamente avanzada en tecnología y armas, cuartos doble protegidos por paredes blindadas, una base que muchos pensarían que era una base del gobierno, pues déjenme decirles que sí y no, sí, están a favor del gobierno y no son buenas personas. Ya que esta asociación GUN buscaba por muchas décadas una forma de evolución para la humanidad, actualmente este mundo contaba con diferentes métodos de poder, magias, jutsus, energía vital, koseis, pero, esta organización quería más, quería crear nuevos sistemas de poder en base a muchos especímenes recolectados, obsesionados todos ellos con la creación del espécimen perfecto, el cual dejase esos obsoletos sistemas de poder atrás para la nueva generación. Para ello, contratarían a muchas mentes brillantes del crimen, personas con mentalidades sin corazón que lleven estos experimentos a cabo, algunas veces con niños, así es. Ya que los niños, más los pequeños son sujetos de prueba según ellos con mejor tasa de probabilidad de que el experimento funcione al sus sistemas estar apenas en desarrollo, pero la mayoría de veces este proceso falla. Y los cadáveres, simple, como son de jóvenes traídos aquí de forma, entre orfanatos y abandonos por parte de los padres, ellos sabían cómo lidiar con esos temas. Ahora nos adentramos más a fondo en las instalaciones científicas, pasando por varias celdas de contención, dentro, muchos sujetos de prueba, que iban desde hombres hasta mujeres adultos con grilletes especiales que impedían su movilidad, un sistema planeado en caso de los sujetos de prueba rebelarse contra ellos. Pero, algo que no se mencionó, era que habían plantas, desde la inferior hasta la subterránea donde ahí, estaban los experimentos considerados con más poder y peligrosos. Y justamente ahí, en dos celdas de máxima seguridad, separados, estarían los protas de esta historia. Ambos niños, de aparentemente 4 años, con vestimentas blancas de enfermos, collares y grilletes que restringir sus poderes, pero la diferencia, uno era pelimorado y el otro peliblanco, ambos niños solo mirando al vacío de sus celdas, luego de otra prueba con sus poderes. Jejeje, solo 4 días fueron dotados con sus poderes, y han alcanzado resultados mejores de lo esperado, decía un científico tomando nota. Sí, sin duda esos dos, son únicos en su clase, respondió el segundo científico. Bien, al parecer con el proyecto 10002, los nanites se adaptaron a su cuerpo de forma que, su cuerpo fue adaptado para así poder instalar en él diferentes ADN de criaturas encontradas, o sea, esos tales bijus, obtener sus muestras fue costoso pero valió la pena los millones por esta arma, el biju sin cola, decía otro científico. Gracias a esos bots especiales la recolección de ADN y datos fue sumamente fácil. Tendrá el poder de crear cualquier ataque de su cuerpo una vez domine los 5 elementos, sin dudas un arma perfecta para usar contra enemigos, decía otro más.
Y ahora, del experimento 10.003, la cosa igual es muy buena, y con buena me refiero a apocalípticamente suprema, decía otro científico. Así es, los bots recolectores reunieron muy buenos especímenes, para usar el proyecto Altered Beast, decía otro sujeto mientras tomaba una carpeta con el mismo nombre y el propósito del proyecto. Ya que para que funcione ese proyecto, deberán de hacer caso lo mismo que con el Nanite, o sea crear un genome chip, el que le da la capacidad de transformarse en animales y agregando habilidades para cada transformación. Un ejemplo sería, un hombre lobo con habilidades de luz. No era problema, cuando hice el mismo procedimiento con él, los nanites se adaptaron a su cuerpo como el sujeto 10.002, aunque ambos poseen nanites diferentes, sus cuerpos se adaptaron a unos mejores, decía otro científico. ¿Y qué hay de agregar otros elementos? Por ejemplo, el de hombre lobo posee poder de luz, por medio de sus garras, decía uno de los científicos. El Minotauro, dotado de una resistencia anormal y la capacidad de respirar y expulsar fuego, decía otro. Un yeti capaz de emanar hielo, y tener mucha fuerza para levantar más de 500 kilos de peso, decía otro. Sin duda el jefe, estará contento con estos avances de las armas, decía otro científico. Aún así, hay que seguir con los experimentos, ya que quieren resultados, y si dice que hay que seguir, seguimos con los experimentos de esos dos especímenes, decía un científico del grupo. Sí, envié un informe al jefe de los avances, quiere reunirse con uno de nosotros para hacer el paso final con esos niños, decía otro científico. Después de eso, ambos niños serían sometidos a más pruebas para probar sus poderes, control, ataque y resistencia, recibiendo daños pero al sus cuerpos ser mutados, ese daño ni les afectaba. Y luego, cuando el jefe de esta organización aprobó el proyecto, llamaría por videollamada a su científico más leal y el único capaz de relacionarse con ambos niños. El gran Gerald Robotnik. Uno de los científicos más destacable entre sus compañeros por sus inventos y además de sistemas complejos que aportaron a la organización, un activo invaluable y además uno de los científicos de los cuales noto que ambos experimentos le tienen confianza. Bien Gerald, llegó finalmente el día que tanto hemos esperado, decía una voz desde un celular, el celular del científico, pero en modo anónimo, siendo el jefe del proyecto. 10.002 y 10.003 ya están dotados y evolucionados en sus nanites y en sus poderes por separado, diría que hasta a sus edades podrían estar por encima de los mejores héroes, pero, falta su actualización final, decía el jefe en la llamada con Gerald. Bien, ¿ahora qué hay que hacer? Preguntaría Gerald por las dudas de esos sujetos. Abre el maletín que se te entregó, dentro encontrarás la herramienta que necesito que inyectes en ambos, decía el jefe. Gerald al abrir el maletín, vería que estaría dentro una especie de pistola con aguja, futurista, pero por alguna razón sentía que esta era un arma peligrosa. ¿Cómo estás seguro que esto servirá? Preguntaría Gerald. Fácil, diseñe a ambos niños con poderes cuyo propósito sean armas de matar sin sentir nada, cada vez que los ponemos a pelear contra otros experimentos no acaban con ellos, muestran humanidad al perdonarlos, ese no es el propósito de gastar millones en estas cosas, la gente quiere ver sangre y peleas, decía el jefe de forma perversa. Ya veo, decía Gerald al saber eso y más de estas agujas. Esos chips harán perder su humanidad, serán como muertos vivientes a mis órdenes, decía el líder del propósito de esos chips. ¿En verdad crees que funcione? Preguntaría Gerald. Eres el único a quien ambos niños ven como amigo a diferencia de los demás científicos que ambos ven como amenazas, usa su confianza para implantar el chip, decía el jefe. A lo que Gerald sujeta esas aguas, para instalar el chip. Recuerda Gerald, la vida de María está en juego, no falles, diría el jefe para finalmente colgar la llamada. Tú solo lo dices para motivarme, decía Gerald con el ceño fruncido por lo que va a hacer. Y así, Gerald guarda las agujas en ese maletín y va a donde están esos dos. Después entra a las celdas compartidas donde llevaron a 10.002 y 10.003, estando en una zona de juegos, donde se veían desanimados. En eso, Gerald usaría su credencial para abrir las puertas blindadas, pasando por dos guardias custodiando la entrada. Y al verlo, ambos niños mostraron emoción, corriendo hacia el científico, el cual como decía el jefe lo veían como amigo. Señor Gerald, qué bueno verlo, decía el pequeño 2, el pelo morado hacia el científico.
Sí, creíamos que no volverías, decía el pequeño uno, de pelo blanco. Gerald en esos momentos les devuelve una sonrisa, fingida para bajar sospechas. Pero antes de eso, el pequeño uno dice algo. Señor Gerald, no sé cómo agradecer por lo que hizo por nosotros, pero esto, es lo que puedo ofrecer, decía el pequeño uno entregando una hoja que contenía un dibujo. Oh, ¿qué es esto, pequeño uno?, decía Gerald agachándose, a su altura y tomando el dibujo. Y ahí vería que es un dibujo, de un lugar de campo amplio y que los tres, sostenían de la mano, con una sonrisa de felicidad. Eso sin duda le llega al corazón. A Gerald, mordiéndose el labio y por sus gafas, no se vería sus ojos lagrimear. Hoy yo le hice esto, decía Dos, entregándole una tarjeta, la cual por su letra iba a María, recupérate por ti decía el mensaje. Para ti cuando estés sana poder jugar, decía Dos entusiasmado. Ahora Gerald estaba en conflicto, estos sujetos de prueba, no eran animales, ni siquiera monstruos o armas, son solo niños. ¿Eso es medicina?, preguntaría el pequeño uno. Oh, última inyección, bueno, es medicina según tú, así que estamos listos, decía Dos. Y así el y uno se voltean mostrando sus cuellos para la inyección, sin oponer resistencia. Cosa que ahora debía de tomar una decisión. Si no opondremos resistencia, confiamos en usted señor Gerald, decía Dos. Así es, sin objeciones, decía uno. Y en eso, un recuerdo de parte de María, viene a su mente. Abuelo, 1 y 2 son inocentes, a pesar de las peleas y los proyectos, aunque sean experimentos, ambos, son solo niños, niños que son obligados a hacer armas, eso no está bien, ellos, deben ser libres. Decía la voz de María en la cabeza de Gerald, en una camilla en una de sus vistas por su enfermedad. Y en eso, Gerald decide tirar las 2 inyecciones y lo pisa para destruir esos chips de control. Señor Gerald, ¿por qué pisa nuestras medicinas?, preguntaría uno. ¿Qué hace?, decía Dos. Pero Gerald tomaría un control en sus manos y presiona el botón rojo, viéndose como los collares de 1 y 2 caen. Y en eso, este dice lo siguiente. No, niños, nos vamos de aquí, no es seguro que estén más aquí, escapamos de este lugar, decía Gerald. Pero en eso 2 guardias entran y verían lo que hizo Gerald. Viejo loco, ¿qué hiciste?, exclama el guardia con su colega alzando sus armas. En eso, uno al ver que estaba por hacerle daño a Gerald, se transforma en un hombre lobo y sus garras de luz brilla con intensidad. El primer guardia empieza a disparar a matar a uno. Pero era muy rápido y con sus garras lo partió a ese guardia. ¡Gra! Exclama este siendo partido en 2 por esas garras. El guardia 2 estaría a punto de disparar a Matat, pero de la nada, este es atrapado en arena. Producida por 2 que emergía de su brazo. Ataúd de arena, decía este de forma fría cerrando el puño. Y al hacer tal acción, la arena lo aplastaría, dispersando la sangre por todas partes. Señor Gerald, debemos ir por María, estas personas la usarán como rehén, decía Dos, pero se vería como tras de él se formó una especie de cola similar a un tanuki pero de arena y sus ojos eran negros con pupila amarilla. Vamos de una vez, usaré mi olfato para poder buscarla, decía uno en su forma de lobo. Bien, vamos chicos, decía Gerald equipado con una pistola de energía como arma. Y así pasó el camino, sonando las alarmas una vez 1 y 2 pisaron fuera de sus celdas. Pero ambos experimentos no por nada dominaban sus poderes, y más las peleas que hicieron antes, ahora irían a matar. Uno, usando su forma de hombre lobo y con su poder de la luz en sus garras, se movería ágilmente, cortando y desgarrando a los guardias que pasaban por su camino. 2 era pura destreza y agilidad, su cuerpo siendo capaz de someter hasta guardias armados, lo mejor de él era su poder de usar ataques elementales con poses de manos, escupiendo fuego, atacando con rocas, rayo, viento, hasta subelementos para hacer más daño, todo mientras ayudaba a proteger a Gerald con esa arena que retenía las balas. Así matando a muchos guardias y científicos para llegar a la recámara de María y escapar de ahí. Ahí está, voy a abrirla, decía uno destransformándose y luego opta por una nueva transformación. Hazlo mientras cierro entradas, decía Dos, usando jutsus con sus manos e invocar muros de tierra que bloqueaban los pasillos a ellos.
En eso, uno toma una nueva forma, siendo Yeti, y para no usar fuerza bruta, congela la puerta del cuarto de María, para así se pueda acceder debido al frío que está la estructura de la puerta. Al estar congelada, Tos usa un brazo cubierto de rocas y destruye la puerta de un golpe, así los tres ingresando a una sala donde en una camilla, descansaba una niña pelirrubia con intravenosa siendo María. Señor Geralt, sácala de aquí, nosotros te cubriremos, decía uno para defender a ambos. Le daremos el tiempo necesario, decía Dos mientras de su cuerpo emergía vapor. Cosa que eso hace, sacando aparatos y agujas del cuerpo de su nieta. La cual abriría los ojos al sentir que es movida. Abuelo, eres tú. Decía María despertándolo y viéndolo al primero. Sí María, soy yo, te sacaremos de aquí, decía Geralt para sacar a su nieta. En eso, esta movería la cabeza por más ruido y vería a 1 y 2, libres. Abuelito, ¿acaso tú los has? Decía María viéndolo sorprendida. Sí, tenías razón, solo son niños que necesitaban ayuda, decía Geralt. Tranquila Neesan, te salvaremos, como tú lo hiciste con nosotros, decía Dos disparando una llamarada de fuego desde su boca. Oigan, tengo un plan, decía uno. Si la dirás uno que sea rápido, decía Geralt con María en sus brazos. Usaré mi hielo para encerrar a María en una cúpula de hielo y tú con el poder del sello, para mantenerla en éxtasis y así, retener la enfermedad, explica uno. ¿Qué? Exclama Geralt y Dos de esa idea loca. Viejo, que te dará garantía que eso la mantendrá a salvo, decía Dos inseguro. Lo escuché de un proyecto llamado criogenización, con mi hielo y tu arena, funcionará, decía uno seguro. Eso podría funcionar, pero, María pasaría años quizás cuando encontremos la cura, decía Geralt. Pero María, tomaría una decisión viendo a todos. Confío en ellos, si esa es la manera de estar a salvo, confío plenamente en su plan, decía María confiado en ellos. Bien, si eso deseas, 1, 2, háganlo, decía Geralt dejando con cuidado a María en el suelo, para que esté preparada para un largo sueño. Escucha, cuando esté formando las primeras capas de hielo, usa el sello del mapache al mismo tiempo, explica uno. Lo haré, usaré lo que me han enseñado, decía Dos secándose una lágrima, pero sabía que esto era por el bien de quien consideraba su hermana. Y así, aún en su forma Yeti, empezaría a crear la capa de hielo para hacer la cúpula. Donde ahí, Dos haría lo previsto, usar su sello en esa capa que se está formando. María solo sonríe mientras cierra los ojos, esperando para el futuro ser liberada, y así quedaría la cúpula. Nos volveremos a ver, hermana, decía uno dando un despido de reencuentro. Pero en eso, los muros son volados y de ahí, millones de guardias armados se enfrentan a los tres, rodeados por completo. Vaya, Geralt, ¿quién diría que uno de los grandes científicos del cual creo que era mi colega, me traicionaste a esa manera? Decía el jefe moviéndose entre el grupo de hombres. ¿Colega? Tú usabas a María, mi nieta para hacer lo que te se plazca, respondió Geralt. Jejeje, no lo niego, de hecho, planeaba al final volverla una biohumana, mitad animal, aparte del proyecto Altered Beat del cual trabajaba, decía el líder de ese grupo sonriendo. En eso, uno usa un aliento congelante, atacando y distrayendo a quienes vinieron a evitar su escape. Pero el líder de un botón encierra en una cúpula verde a todos. En pocos segundos, todos ustedes solo serán polvo, eso pagará mucho por su traición y de vuelta a los nuevos experimentos que saldrán de sus cenizas, decía el líder. No, 1, 2, quédense atrás, decía Geralt serio dando un paso al frente de ambos. No, nada de sacrificios, olvídelo, decía uno serio. Confíen en mí, esto es necesario, decía Geralt a ambos. Dos estaba por ir y atacar esos sujetos pero uno lo frena. No, si el señor Geralt dice que confiemos en él, hagamos eso, decía uno. Oh, te entregas así de fácil Geralt que considerado, se burla el líder de Gun. Pero Geralt en respuesta, sacaría de su bolsillo una especie de disco azul brillante. Dejando paralizado al líder. Espera, ¿de dónde sacaste mi reactor de compresión fría? Exclama el líder ante esa jugada. ¿De dónde crees que lo saque? Decía Geralt. En eso, Geralt usando su pistola, conectaría cables y circuitos a dicha arma, fusionando dos tipos de energía. Viejo loco, ¿qué harás? ¿Hacerlos explotar? Reclama el líder en cólera.
Gerald al oírlo solo se ríe de él. No, solo será un viaje en el tiempo, decía Gerald como si nada. ¿Viajar en el tiempo, acaso?, decía el líder abriendo los ojos. Así es, nosotros haremos ese salto, decía Gerald. Al oír eso, el líder de frota la cabeza con desesperación. Mátenlos, háganlos volar ahora, ordena el líder ahora sí desesperado. Pero ya era demasiado tarde, Gerald activarla el dispositivo, haciendo que se encienda. ¡No! Fue el grito del líder, viendo como los tres y una cúpula de hielo desaparecían en una esfera de luz, a la par que ese lugar detonaba con media sala científica. Salto de tiempo, 50 años después. Nos enfocamos ahora en otro lugar, una ciudad avanzada de noche, nos enfocamos en un callejón abandonado, del cual en un segundo se produce una luz brillante, y de esta, personas emergen cayendo al suelo. Tratándose de 1, 2, Gerald y María congelada. Brrr, eso fue, brrr, decía 2 con náuseas de esa sensación. Igualmente, brrr, decía 2 vomitando. Les entiendo niños, pero, era necesario para escapar, decía Gerald parándose del suelo y limpiándose la suciedad. Pero ahí se da cuenta de algo, todos ellos estaban en un lugar diferente. Señor Gerald, usted dijo, que haría un viaje en el tiempo, ¿no? Decía 1. Así es, decía Gerald. Pues si es así, ¿cuánto ha pasado? Decía 2. En eso, Gerald sacaría su celular y vería el calendario, al ver la fecha se paraliza de ver los números. ¿Sucede algo malo, señor? Preguntaría 1. Estamos en el año 2025, si no fallan mis cálculos, viajamos 50 años, exclama Gerald de saber que viajaron 50 años en el futuro con esa máquina improvisada. Dejando a 1 y 2 con caras de palo. 50 años. Exclama 2 tomándose el cabello de la sorpresa. No puede, espere, se nos olvidó a alguien más, Shadow, no fuimos por el hermano Shadow. Decía 1 recordando de su hermano mayor. Oh no. Él, espero que siga en mi base, decía Gerald desesperado usando su teléfono para rastrear su base secreta fuera de Gun. Si es así, búscalo, ya que necesitamos un refugio para esconder a María, decía 1. Y aparte, debemos llevar, gracias a María, decía 2 llevando el enorme bloque en su espalda. En eso, la señal que buscaba Gerald, se vería en la pantalla. Bien, niños, tengo la señal, activar el teleport para ir, decía Gerald. Cosa que ambos se preparan, pero al Gerald tratar de usar su brazalete no pasa nada. Confundido, ve qué pasa y se da cuenta que su invento está sin carga. Ay no, el viaje en el tiempo, debió de agotarlo, respondió 1. Podríamos cargarlo con el reactor de compresión fría, sugeriría 2. Pero al verlo, junto con el arma usadas en el viaje estarían destruidas. Para recargarlo, necesitaré un voltaje eléctrico con la misma potencia que un rayo, así que deberemos buscar un pararrayos y una tormenta, decía Gerald sacando un cable extensible de su brazalete. En eso, 2 recordó que una de sus habilidades, podría generar energía eléctrica. Sin decir nada, 2 tomaría ese cable y lo colocaría en su boca, para confusión de ambos. Pero en segundos brillaría en una energía azul que brotaba electricidad de su cuerpo, el elemento tormenta. Y Gerald vería como la batería se carga en segundos. Funciona, decía 1 al ver que funcionando. Y al cargar completo la batería Gerald dice lo siguiente. Bien, sujetos de mí, nos vamos a buscar a Shadow y aparte, no suelten a María, decía Gerald preparado para usar su teleport. Cosa que eso harían todos, además de sujetar el bloque de hielo donde estaba María para iniciar el viaje. Y al accionar el botón, desaparecen del lugar, no dejando nada de rastro. Así momentos después se ve al grupo reaparecer en una isla, pero de frente, estaba una especie de base metálica, deteriorada por los años, siendo oxidada y abrazada por muchas raíces. Wow, este lugar se ve, decía 2 viendo su estado después de 50 años. Sí, era obvio que nadie estaría aquí por más de 50 años, respondió 1. ¿Funcionarán aún los sistemas? Preguntaría 2 nuevamente. Eso lo veremos, respondió Gerald para presionar un botón para ver si aún está en funcionamiento.
Cosa que en eso, algunas luces se encienden, pero las computadoras y sistemas hacen cortocircuito. Eso responde la pregunta, decía Dos sudando una gota. Bueno, vamos a ver la cápsula de invernación de Shadow, sugeriría Geralt. Cosa que eso harían los tres, llevando Dos a María en la espalda. Geralt llegaría a un cuarto aislado que uno tuvo que derribar en su forma de Yeti, y ahí, estaría él. Dentro de una cápsula, ahí dentro estaría lo que parecía ser una especie de erizo de pelaje negro, y una línea roja en su frente y puntas elevadas desde la parte trasera de la cabeza, con guantes blancos y zapatillas. Ese ser, era Shadow. Shadow Nissan, decía Dos sorprendido y algo sentimental de volver a verlo. Y aún está dormido, decía uno. 50 años desde la última vez, decía Dos empezando a lagrimear de saber que Shadow estuvo en un sueño profundo por muchos años. ¿Y lo despertamos? ¿O es demasiado pronto para hacerlo? Preguntaría uno ya que no se sabe si sería de ayuda en ese instante. Sin decir nada, Geralt teclearía algo en una computadora central que aún funcionaba, y al presionar un botón, la celda de Shadow empieza a brillar más, de paso, vaciándose el químico rojo en el suelo mientras las compuertas se abrían con un vapor de paso, para sacar del sueño a Shadow. Shadow, es momento de despertar, decía Geralt a su primera creación, y a quien veía como un hijo. Cuando la cápsula se abre y los grilletes de Shadow se abren, empezaría a haber movimiento en los ojos poco a poco. Shadow estaba despertando. Así, al ya vaciar ese líquido, empezaría a ver que sus ojos se estaban moviendo y en eso, de golpe abre los ojos y sus pupilas emiten rayos de energía. Shadow, me alegro de que sigas con vida, y lamento el tiempo que estuviste en cautiverio, decía Geralt de los primeros. A lo que vería y dice lo siguiente. Doctor, ¿cuánto tiempo estuve dormido? Preguntaría Shadow lo primero que dice al despertar. 50 años, Shadow Nissan, respondió uno. Cosa que desconcierta al erizo. ¿Eso es verdad? Preguntaría Shadow por una respuesta. Shadow Nissan. Exclama Dos abalanzándose encima del erizo, siendo quien más lo extrañó de todos. Pero si tú eres, decía Shadow al ver a uno de los experimentos de la organización Gun. Así Shadow, 1 y 2, son libres de Gun, y ahora te resumiré lo que pasó, y por qué es que te decimos que pasaron 50 años, decía Geralt. Un resumen de la traición a Gun, la criogenización de María y cómo Geralt creó un mini dispositivo para viajar en el tiempo, 50 años en el futuro donde están ahora y donde Shadow permaneció dormido. Y eso es todo, decía Geralt a Shadow de lo que ocurrió y ahora lo han liberado. Ya veo, ¿y María, dónde está? Preguntaría Shadow ya que tenía que estar con ella por su enfermedad. En eso los tres apuntan a la cúpula de hielo, donde en ese lugar estaba María. Lo hicimos para frenar su enfermedad y así mantenerla viva hasta encontrar una cura, decía Geralt suspirando con tristeza. A lo que Shadow se acerca y ve el hielo que estaba María y recordando cómo fue que ambos se conocieron. De acuerdo, si es la única manera, entonces trabajemos de una vez, hallemos esa cura lo más pronto posible. Si ese hielo la mantiene intacta, no perdamos el tiempo, decía Shadow decidido. Eso haremos, pero como sabes, nosotros estamos desactualizados sobre esta época, ya que son 50 años sin información, así que señor Geralt, ¿podrías usar las computadoras para ver qué pasó en nuestra ausencia? Pediría Dos ya que quería saber qué pasó mientras hacían ese viaje del tiempo. Bien, como muchos aparatos están en buenas condiciones aquí podremos usarlos para conseguir información. Shadow, trata de reunir si puedes la mayor cantidad de inventos en buenas condiciones al ser el más rápido mientras investigo, pediría Geralt. Enseguida, respondió Shadow para empezar a recolectar los inventos de su creador para usarlos ahora. Así, pudo encontrar buenos inventos y los traía consigo para ser usados. Para su fortuna, encontraron bastante información de lo que pasó, y al leer más, Geralt se sorprende de muchas cosas. En primeras, la sociedad actual, después de muchos años, ahora contaban con más poderes, cosas, de los que antes pensaba, pasó en 50 años del 55% al 80%. Y el otro 20%, gente normal, catalogadas Kirkles o personas sin cosas, siendo denigrados y discriminados en algunas ocasiones. Geralt estaba incrédulo, ¿acaso algún experimento de Gun causó esto?
Además, ¿qué es eso de que All-Might es el símbolo de la paz si recordaba que antes era una tal Nana Shimura la ex heroína número 1 de Japón? ¿Qué pasa, señor Gerald? Preguntaría a 2 mientras se sentaba en una silla para ver qué descubrió el científico. En eso, responde. Sin duda, que el mundo cambió, no es como lo recuerdo, respondió Gerald. Pero en eso, había otra cosa más que se mostraba en la computadora, y es de unas personas que fueron alteradas genéticamente, siendo los brutes, mitad humanos y mitad animales. Y ahí se muestran unos ejemplos en pantalla, de un hombre, con rasgos de lagartija o de una mujer con rasgos de gato. Espera, ¿esos, se parecen a mí, acaso también son experimentos como yo? Preguntaría uno al ver a los híbridos llamados brutes. Tal parece que con los años esa sociedad con poderes de las que tanto he investigado ha aumentado el número, nuevos Koseis, potencia de poderes, y tal parece que héroes que antes conocía se han jubilado por vejez como Gran Torino, pero además de eso, déjame ver, decía Gerald serio tecleando más. Así, viendo más cosas de que no sabía hasta ahora, descubriendo más de lo que vería en pantalla. Aunque también hay informes de humanos comunes capaces de cambiar de formas a animales, semi-humanos o algo así sin nada de genética, como una especie de Kekkei Genkai o poder espiritual, aún se seguía investigando eso, además que los héroes hacían control de daños buscando muchas veces a estos creadores de Killing Bites, debido a estar conformado esos grupos por mafias. Y además de otras amenazas que se camuflan con personas con Koseis de mutación, siendo los Kaijins, monstruos que deben ser asesinados ya que consumen a la raza humana como comida, y existe otra asociación de héroes que para acceder es por medio de exámenes. ¿En verdad eso pasó en estos 50 años? Preguntaría uno al ver lo que pasó realmente. Prácticamente muchas cosas cambiaron en nuestra ausencia, costará adaptarnos, decía 2. Por lo que veo aparentemente hay reglas estrictas que seguir, y para nuestra mala suerte, si eres detectado como un teleántropo en la sociedad, serás automáticamente capturado y llevado a una de las sedes aprobadas por el gobierno, decía Gerald serio. Sí, aquí dice que existe un deporte sangriento que el gobierno aprueba en los barrios bajos, el Killing Bites, donde 4 familias poderosas de mafiosos ponen a pelear humanos con poderes animales por una jugosa recompensa, los peleadores pueden ser revividos de cierta forma, o si no serán reemplazados por humanos que se sometan al proyecto Beast, decía Gerald. A lo que uno dice lo siguiente. Señor Gerald, voy a participar en esos combates Killing Bites, decía uno decidido. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir uno? Exclama Gerald de la sorpresa, además de Shadow. ¿Sabes lo que dice ahí, no? La tasa de muerte es una muy elevada y como es el futuro, quién sabe cómo sean esos terántropos de los que hablan. Eso lo sé, pero literalmente soy un niño, por lo cual, tengo tiempo para prepararme, o sea debo entrenar en mis poderes, respondió uno. Si es así, también quiero ir, participar y de esa forma mostrar que soy fuerte, declara 2 entusiasmado. Ahora sí Gerald casi le da un patatún al oír eso, más temiendo de quien se encargue de esos eventos sea ese sujeto del cual, no quiere ver. Señor Gerald, usted nos ayudó, por eso, queremos devolverle el favor, respondió uno. Gerald lo pensó, pero al ver los rostros de ambos niños suspira. Bien, pero lo harán cuando tengan la edad de 16 años, ¿entienden? Decía Gerald de forma de orden. Lo haremos, respondió uno. Bien, pero como ahora estamos en otros tiempos, necesitarán nuevos nombres, creo que a María le gustará ver que tiene primos, y además de Shadow hermanitos, decía Gerald. ¿En serio lo dices? Preguntaría uno sorprendido. Adoptarnos, decía 2 emocionado. ¿Hermano mayor? Decía Shadow descolocado ante eso último. Así es, desde ahora 1 y 2 serán mis nietos y tus hermanitos Shadow, así que tú deberás guiarlos y protegerlos, ¿queda claro? Decía Gerald. Así que será así, no será problema, nunca creo que tendría a mis propios hermanos, decía Shadow mostrando que está contento de esta decisión. En ese caso, abuelo, ¿puedes hacer que Shadow parezca como humano? Preguntaría uno. Eso haremos, pero antes, ambos necesitarán nombres, y C, ejem. Tú, 1, te llamarás Luke Robotnik y tú 2, serás Brydin Robotnik, decía Gerald a quienes serían sus nietos.
A lo que les gustó ambos aceptando esos nombres. Bien, por mientras estaremos aquí, pero luego nos mudaremos a esa ciudad Japón para estar desapercibidos. Mis fondos de milagro siguen sin ser tocados, así que compraré un gran terreno para instalarnos, decía Geralt. De acuerdo, pero antes que empiece a participar en los combates de Killing Bites, abuelo, necesito que me ayudes con acceder a mis demás transformaciones. Será indispensable tenerlos en caso de emergencia, pediría Luke a Geralt. Cosa que eso harían, con Geralt usando a Shadow, Raiden y Luke para moverse más rápido. Así damos un salto en el tiempo. Como prometieron, usando aparatos de los inventos en funcionamiento más la cámara de Shadow, Geralt fue capaz de crearle una forma humana a Shadow para usar, similar a un adolescente pelinegro con puntas rojas, pero aún así conservando su poder contenido en anillos dorados en sus muñecas para así no llamar la atención. Luego de eso, Geralt retirará sus fondos de su cuenta para así adquirir un terreno abierto en Japón, algo similar a una granja con mucho espacio, pero eso estaba bien para él para así reconstruir una base secreta, además de poner a María, Raiden y Luke a salvo, cosa que con todo eso harían la mudación rápida. Usando de nuevo el teleporter de Geralt para llegar más rápido e instalarse ahí, el vendedor vio a Geralt como un abuelo con su hijo y nietos mudarse, sin sospechas, claro, eso sin olvidar a una María congelada en un bloque de hielo que o no traían hasta adquirir los terrenos, y una vez que eso pasó, María sería traída y custodiada por los cuatro. Con eso, lo primero, era pasar todos los inventos y aumentar el espacio subterráneo para avanzar con sus proyectos, o sea, en solo 20 días desde la liberación tenía la mayoría de sus cosas en esa zona, laboratorio incluido con un contenedor donde dentro estaría María aún congelada a la espera de su operación. Geralt les dijo a Shadow, Luke y Raiden que para ayudar a María primero debían dominar sus poderes y ver si podían acceder a más formas, Raiden con más elementos o formas Biju y Luke se encarga de acceder a sus formas Minotauro, Tritón, Halcón, Dragón, Oso Grizzly, Tigre de Bengala, hasta la criatura X, la más poderosa, todo eso con ayuda de su primer hijo Shadow, quien era el que más dominaba sus poderes, así que no tendría problema en ayudarlos. Primero, en hacer que Luke acceda de diferentes formas de su poder Altered Beast, o sea acceder a las formas restantes programadas en su cuerpo, la forma Tritón, Garuda, o la forma Halcón, Dragón Oso y Tigre Blanco y hasta la forma X, la más poderosa de todas, pero para ello Geralt tendría mucho que investigar de cómo despertar esa forma de Luke. Shadow por su parte entrenaba a Luke primero en sus formas actuales, la de hombre lobo, en un bosque cerca del campo que actuase como animal salvaje, activar y ser como un lobo. Así, yendo a cazar en el bosque, siendo uno con la naturaleza, obteniendo su comida como cualquier animal salvaje, para así pueda controlar sus instintos de animales. Resistencia con su forma Minotauro, donde debía resistir ataques de energía de caos de Shadow y diferentes ataques ya que esa bestia era muy defensiva, además de destruir cosas con su cuerpo en embestidas. Así después entrenando sus formas Yeti, Tritón y despertando las restantes, la forma Dragón, Oso, Tigre Blanco, Halcón y la criatura X, pero esa última Geralt le advierte a Luke que debido a su peligroso poder usarla solo en casos de emergencia. A lo que asiente y se aseguró que fuera así. Lo siguiente fue Raiden, en ayudarlo con sus formas Biju, como Geralt sospechó, Gun implantó restos de chakra en el arm de Raiden al punto de poder acceder a formas de chakra de sus Bijus, mientras más aumenta el número de colas cambia de Goki, desde el Shukaku hasta el Kyuubi, lo más difícil para Geralt fue en entrenar su energía, chakra Biju en este caso ya que Raiden era solo eso, energía Biju, pero para su fortuna esa organización implantó una especie de instructivos y entrenamientos en su base, soportando el uso de la forma desde el Shukaku hasta el Yongi, claro, aguantando sus instintos asesinos que Luke debía intervenir antes de Raiden volverse loco, menos mal eso no pasaba en sus terrenos. Raiden aplicaría los conocimientos que tenía del chakra y aprendería a usar Masukeke y Genkai, el elemento fusión gracias a Shadow, donde podría invocar y disparar diferentes elementos combinando los elementos principales, ejemplo, aire y agua es igual a hielo, aire y tierra con rayo elemento polvo, así sucesivamente. Cuando Geralt vio que ambos niños progresaban y dominaban sus poderes, pasaron después al día de la restauración de María, o mejor dicho, transmutación, ya que la idea de Luke que propuso, era devolver a María como Shadow, ya que él era inmune a enfermedades como esas, podría dar su ADN para volver a María como él, claro que después de eso tendría una forma erizo, pero sería como Shadow pero viceversa.
Y así fue, prepararon una cámara tecnológica, para poner a María dentro y luego empezara con la transmutación para que así empiece la recuperación. Al principio la sacaron del hielo con cuidado, colocando su cuerpo congelado en la recámara que Geralt preparó con el Arm de Shadow, y ahí, vieron como el cuerpo de María brilló, no con la energía del caos sino que por alguna razón esa energía pasó a color azul, y el cuerpo de María empezó a encogerse de eso, formándose después una eriza de pelaje rubio como el cabello de María, su forma animal fue completa. Y al ver los paneles, vería que sus signos vitales, están estables, dado a entender que funcionó. Por ahora se quedaría así, ya que María debía adaptarse a su nuevo cuerpo antes de despertar, tiempo suficiente para seguir moviendo las cosas. Luego de eso, Geralt mandaría a Shadow a inscribir a Bryden y a Luke en una guardería para empezar sus estudios, ya había hackeado el sistema del gobierno fácilmente, no por nada era el mejor científico, y de ahí puso a ambos con dichos nombres y sus coseis inventados, el de Luke su cosei era Altered Beast el cual era el mismo poder que tenía pero en cosei, en el caso de Bryden su cosei se llamaría Bijou, con informes médicos falsos y papeleo, finalmente ambos niños estarían listos para la escuela primaria o guardería. Y cuando empezó su día, digamos que ni Luke o Bryden les gustaba la idea de hacer amigos, solo querían pasar rápido los estudios para salir de ahí cuanto antes. Ya que nada ahí era relevante, o si a nadie impresionaba o llamaba la atención de ambos. A excepción de uno, un peliverde de uniforme azul de niños como ellos, pecoso y algo tímido, a él sí ambos veían como alguien para socializar. En eso, deciden acercarse para empezar a conocerse. Al parecer, el chico era muy tímido, pero aún así dio su nombre, Izuku Midoriya, un chico que a diferencia de sus colegas era Kirkles, o sea no poseía Kosei. Con decir eso pensó que Bryden y Luke empezarán a burlarse a saber eso de él, todo lo contrario. En vez de esas típicas de burlas por no tener Kosei, lo apoyaban y que decía que no es de esas personas que discrimina así solo por no tener un Kosei y que esa razón es muy estúpida. De esa forma se forjaría una amistad entre los tres, claro, con Luke y Bryden siendo los defensores del peliverde del bullying, más cuando se trataba de un pelicenizo de ojos rojos al cual ambos apodaron como el petardo en el culo, Katsuki Bakugo, alguien quien antes era muy amigo de Izuku según él, pero desde el despertar de su Kosei y el no poseer uno, esa amistad se esfumó. Y cuando uno de esos días, se quiso pasar de listo, junto a sus dos secuaces, sufrieron de la peor Katsuki brazos rotos, el gordito siendo molido a golpes por Bryden, y Luke destrozando los dedos del otro chico de Kosei de dedos largos. Y cuando el director que quiso también pasarse de listo por incriminar a los dos, le mostraron en las cámaras de vídeo que ellos hackearon y se ve que en ningún momento usó su Kosei, y solo Katsuki y sus matones lo hicieron. Además de eso Geralt presentar una demanda contra la escuela de más de 1.400.000 millones de yenes por el bullying oculto, y de exponer estos vídeos como evidencia. Cosa que se cumplió, la escuela fue cerrada, los profesores arrestados al igual que el director y no decir de Katsuki y los otros dos, estar encerrados en la correccional de menores. Después de hacer ese acto, Izuku presentaría a su madre, Inko Midoriya a la familia Robotnik, la cual todos se llevaron bien, civilizados, con Inko más contenta al ver que Izuku poseía amigos de verdad. Y como la escuela fue cerrada, les invitaría a los dos Midoriya, a un viaje a África, como si fueran vacaciones. Al principio, dudaron, pero al final, aceptaron ir, junto a Geralt en el viaje. El viaje a África fue increíble, donde hay Bryden como Luke se sentían como en casa, tomando algunos sus formas bestias, Luke transformándose en su forma de hombre lobo y Bryden su forma de 4 colas, con pelaje rojo y dientes, facciones de gorila. Izuku también disfrutó del viaje, además de conocer a los héroes del top de ese continente, llevándose muchos autógrafos y anotaciones para su Kosei. En ese viaje en tour por la selva africana, vería por curiosidad ese extraño mono de color verde. Pero, lo que no contaron ellos, fue a causa de un cautiverio avanzado de científicos, donde aparentemente uno de sus sujetos de prueba, un mono de laboratorio escaparía de su celda, y se encontraría con el grupo de protas, atacando y mordiendo a Izuku en el proceso al estar más cerca antes de ser sedado por los agentes, ese mono desgraciadamente fue genéticamente modificado y su mordida era venenosa para el peliverde. Cosa que Inko lloró y le rogó a Geralt si podía salvarlo, ya que sabe que Geralt es científico.
Cuando lo analizó, se dio cuenta que esa enfermedad no podía ser curada y no había una cura para esta enfermedad. Cosa que devastó a la Midorilla. En eso, recordó que había un tipo de mono que es inmune a esa enfermedad, y entonces se le ocurrió una idea. Cosa que así con ayuda de Shadow instalaron una cápsula portátil que Geralt llevaba y pondría a Izuku ahí. Aquí Brydin fue el encargado de buscar a dicho mono por toda África. Al acceder al modo Matatabi, su olfato era superior a otros, de esa forma pudo obtener a dicho mono que Geralt dijo. Y ahí, al tener la muestra, lo usaría para mezclar con un mutágeno, que fue un prototipo que se suponía que se usaría en otros sujetos de prueba, por órdenes de Lagoon, pero al parecer, lo usará en Izuku. Al usarlo con una pistola láser, le daría en Izuku y de a poco, se transforma en ese mono. Pensaron que funcionaría, la fiebre de Izuku bajó y su pulso se estabilizó, pero, no contaron que extrañas ronchas verdes emergieron del cuerpo, pero dichas cosas no eran ronchas sino que literalmente la piel de Izuku pasaba a ser verde musgo, diferente al tono de su cabello. Así, pasando 2 días, Izuku despertaría de su enfermedad, y su madre lloró sin más al ver que su hijo se salvó. Y entonces al separarse de su madre, vería su nueva condición. Geralt llevaría a Izuku a un laboratorio que la zona científica de África accedió a que ingresase, donde ahí descubriría algo impactante. Izuku tendría células mutantes, las cuales eran casi similares a las de Luke y Brydin, lo que significaba que Izuku ahora poseía la capacidad de transformarse como ellos, y vaya que sí lo hizo. Ya que primero se transformaría sin querer en un mono, con solo verle la forma, obteniendo sus habilidades y agilidad. En eso, Luke le muestra su forma de hombre lobo, para ver si solo se limitaba en animales comunes. Y vaya que resultó exitosos, ya que Izuku también se transformó en hombre lobo. Luke le pedía si se puede transformar en un dinosaurio. Cosa que Izuku no podía visualizarlo, pero con una foto del celular de Brydin como eran, Izuku lo memorizó y en segundos se transformó en dicha criatura enormes fauces, un T-Rex. Cosa que Geralt, Shadow, Brydin y Luke, vería que su transformación, era casi superior si llega a dominarlo, sin duda Izuku sería uno de los seres más fuertes que existe. Y con eso, fue el fin de viaje a África y ahora, Inko, se podría decir que ahora su hijo podría cumplir su sueño de ser un héroe, aunque jamás esperó este resultado o método de conseguir un Kosei, pero si su hijo lo aceptaba y al verlo así de feliz, lo apoya sin dudar. Ahora que Izuku tenía poderes de transformación, Geralt le ofreció a Izuku el venir a su finca y entrenar con Luke y Brydin cómo usar sus poderes, y de esa forma estar listo para la UA. Y así regresarían a Japón con un gran cambio. Izuku ahora poseía un poder propio. Gracias con la tutela de Shadow, Izuku avanzaba bastante bien en su desarrollo como chico bestia, según palabras de Luke. Hasta que un día. Flashback. Se vería de nuevo el campo o mejor dicho terrenos Robotnik, liderados por Geralt, donde en un enorme campo abierto se vería una especie de lucha, entre un hombre lobo, Luke, y otro hombre lobo de pelaje verde, Izuku modo hombre lobo, siendo supervisados por Shadow como referí en esta pelea amistosa. Bien, sigan así, no dejen que sus instintos salvajes los dominen, decía Shadow de brazos cruzados. Cosa que así fue, ya que al estar en ese estado, era difícil dominar los instintos primitivos de un animal salvaje. Así la lucha de zarpazos y mordidas seguían, buscando al macho dominante. Pero en otra sala, se vería a Geralt haciendo clases a Brydin de tecnología y robótica, puesto que este mostró bastante interés en inventos, pero antes, debía de hacer su tarea de primaria. Listo abuelo, termine todo, decía Brydin mostrando su libreta de matemáticas totalmente completa, pero Brydin haría todo el libro entero que la tarea ahora sería un chiste. Al parecer, Luke no es el único interesado en mi aprendizaje, decía Geralt ya que no solo Luke, sino también Brydin también quiere ser científico e inventor. Jijiji, abuelo, ¿puedo ir a los puestos de comida en Mosutazu? ¿Estará la señora donde venden mis taquitos de camarón? Pediría Brydin usando el ataque, ojitos de cachorrito para convencerlo. Ok, puedes ir, solo ten cuidado, y no lo digo por tu seguridad, decía Geralt ya que sabía que tan poderoso es su nieto. Por favor abuelo, ni que fuese a destruir un edificio si ya controlo mis poderes, decía Brydin tomando de su mesada para salir. Lo digo por la organización Gun, respondió Geralt de esa organización. Sí, por eso me contendré, decía Brydin saliendo de la finca a la ciudad.
Momentos después, ya en el distrito mencionado, se vería como una mujer de piel morena le daría una bolsa al pequeño Biju con este pagando. Para luego sentarse en un banquito y sonreír. Jejeje, vengan con papá, decía Brydin sacando uno de esos taquitos para degustarlo. Pero algo a gran velocidad pasaría como el viento, tomando el taco de entre sus manos y la bolsa, empezando a escapar de ahí, robando además más comida. Oye. Grita Brydin viendo cómo esa figura se llevaba lo que él pagó con su dinero, llamando la atención de las personas. Nadie roba mis tacos. Rugió el Biju, viéndose cómo emergía una cola de su espalda. Así viéndose después a ese ser, llevando alimentos en dicha bolsa, en su boca como un animal, pero más que animal, parecía ser una niña de 6 años, peliblanca, o más bien pelaje blanco, piel oscura con ojos rojos y dientes, además de prendas desgarradas. Esta tomaría uno de esos tacos en sus manos, lo olfatea y abriría sus fauces con dientes a punto de degustarlo. Pero de la nada, algo se la arrebata de las manos, además de la bolsa. Gruñiría un Brydin con su taco en manos, dejando el resto de comida solo quería sus tacos, además de mover una cola de Shukaku tras de él. Dando a entender que estaba molesto con esta niña. Pero ella no de inmuta y decide abalanzarse en contra de Brydin, para arrebatar nuevamente el alimento que consiguió. Así ambos zarandeándose mientras peleaban con garras y dientes, pero Brydin se contenía. Pero al ambos forcejear ven como uno de los tacos se desparrama al suelo, dejando a ambos paralizados, y solo dejando uno en la bolsa. Al verlo, ambos se miran, pero Brydin se lanza primero tomando el taco en su boca, para comérselo antes. Es mío. Grita Brydin abriendo sus fauces. Gracias. Rugió aquella niña abalanzándose y quitándole el taco de sus manos. Pero Brydin no retrocede, tomando con su boca un trozo del taco y la niña otra, como animales. Y cuando Brydin estaba por retroceder, se haría una escena de Disney. Cosa que sin darse cuenta, ambos al mascar el taco, aparentemente después pasaría algo que solo se diría la escena de la dama y el vagabundo, o mejor dicho la tejón y el mapache Biju. Ya que ambos al abrir y mirarse, aparentemente se estaban besando sin querer. Cosa que ambos se sonrojan mucho y se apartan la mirada con las caras rojas, nunca creían que tendría la experiencia de su primer beso. Maldita sea, ese fue mi primer beso, pensó Brydin retrocediendo de un salto mientras se sonrojaba, su cola tanuki erizándose. Lo mismo pasaba con esa chica y a veces, daría una pequeña mirada a ese chico de rasgos de mapache. Estuvieron pensativos ambos. Pero antes de eso, ambos oirían voces y de ahí, se ve como un hombre con lentes y camiseta subiría donde estaban ellos. Al verlo, Brydin se pone en modo ataque. Gruñir el chico tanuki mientras agujas de arena se formaban en su cola. Dejando sorprendido no solo al hombre de lentes, sino a la niña tejón. Shidou, cuidado. Exclama otro hombre tras de él sacando una pistola y abriendo fuego, dándole de lleno en la cara al chico y haciéndolo retroceder. Y la niña tejón, vio con horror lo que sería un asesinato. ¿Pero qué demonios hiciste? Exclama el sujeto de lentes. ¿Qué? ¿Viste a esa cosa? Iba a atacarnos si no lo mataba nos mataba a nosotros, se jacta su colega. Gruñir aquel chico volviéndose a poner de pie, viéndose todos como una sección de su rostro, era de arena, se regeneraba como antes, pero ahora empezaba a volverse más monstruoso. No puede ser, es increíble, sobrevivió, respondió el sujeto de lentes. Y antes de reaccionar el hombre es golpeado por una cola de esa cosa siendo mandado a volar al suelo, pero cayendo encima de la basura. Rugir Brydin accediendo a la semiforma Shukaku. En eso, estaba por atacar al sujeto de lentes, si no fuera por el abrazo de cierta niña tejón. Cosa que detiene al tanuki y miraría a dicha chica de nuevo. Decía Brydin Shukaku, juntando nariz con la niña tejón. Ya que su expresión lo decía todo, estaba preocupada y a la vez, asustada ya que no quería que este niño, ataque y más que sea visto de mal manera como un monstruo. Linda, decía Brydin mientras se encogía y volvía a la normalidad. En eso, sin esperarlo, la niña le lame su mejilla, como muestra de afecto.
Raiden se sorprende y en respuesta besa su nariz, sonriendo con cariño. Y era visto por el sujeto de lentes, de nombre Shidou. Ese chico, no es un brutes normal, es diferente y por la reacción de esa niña, sin duda lo calmó y le tomó cariño, decía Shidou en su mente por ver esa interacción. O de lentes, presenciando como otra extraña criatura aparecía. Al verlo, Raiden serio se pone al frente de ella, gruñendo de nuevo en caso de ataque. En eso, Hitomi se pone enfrente de Raiden para que no lo lastimara, ya que casi lo mata con un disparo. Bien, decía bajando la cola viendo después el sujeto de lentes. ¿Me entiendes, no? Preguntaría Shidou ya que él, a diferencia de Hitomi, puede entenderlo lo que dice. Raiden asiente en respuesta, mientras su cola se movía, viéndose la arena emerger de esta. Bien, ¿tú, eres un brutes? Preguntaría Shidou ya que él nunca había visto nada semejante. Raiden no responde, pero para disimular mueve su cabeza confundido. Ok, ¿no sabes? Bueno, me llamo Shidou y soy el papá de Hitomi, decía Shidou. Shidou, papá, decía Raiden repitiendo lo que decía. Sí, escucha, lamento que Hitomi te haya robado tu almuerzo, ya que eso fue lo que pasó, respondió Shidou. Raiden, no importar, ella gustarme, decía Raiden. Ya veo, ¿tienes un hogar? Preguntaría Shidou. Abuelo vivir con Raiden y hermanos, Raiden salir de compras por comida, sin matar o consumir sangre, decía Raiden. Entiendo, si en caso de necesitar ayuda, no dudes en pedirla, decía Shidou entregando una tarjeta con un número escrito. Ok, decía mientras se paraba, y esa cola desaparecida con los rasgos tanuki. A lo que toma la tarjeta y se lo guarda, y cuando estaba por retirarse, fue detenido por Hitomi con expresión de tristeza. Jejeje, Raiden no dejará a Hitomi linda para él, decía Raiden mientras besaba su frente. Ok, espero, decía Hitomi tomando esa promesa de reencontrarse. Raiden debe irse, abuelo deber estar preocupado, además de Shadow y Marianne, decía Raiden mientras de su espalda, emergen alas. Alas de libélula las cuales usaba para elevarse y volar. Esto tomó por sorpresa a Shidou y a Hitomi, sin duda chico, Raiden poseía otras hienas. Y de esa forma, Raiden regresa a su casa, claro, ocultando hecho a su familia para no causar problemas. Fin de flashback. Y luego de eso, Raiden estaría siendo instruido por Geralt para ser un gran inventor, mientras Luke ayudaba a Izuku en sus demás transformaciones. Claro, eso en viceversa ya que ambos se fortalecer físicamente con Shadow y mentalmente por Geralt, así pasando más el tiempo. Con ahora 7 años de edad, tanto Luke como Raiden, dominaban definitivamente sus poderes en ese momento, pero no estaban aún listos para el Killing Bites debido a sus edades, además de necesitar más experiencia por su cuenta. Para ello, tuvo una idea, que Raiden y Luke fuesen a un viaje por 5 años, fuera de Japón, a un lugar que él investigaba en sus épocas pasadas, donde la tecnología era escasa y el nivel de peligro era uno muy superior, además de otro sistema de poder, donde ahí, enviará a Luke y Raiden para volverse más fuertes y sus instintos animales mejoren más, además de aprender nuevas cosas antes de regresar. Eso lo conversó con Shadow, y además de él, a una María que despertó solo 3 meses atrás, ahora con una forma erizo como Shadow y humana como antes, era un brute ahora. Al oírlo, claramente ambos erizos estaban en desacuerdo con su padre/abuelo, ya que aún siendo poderosos, aún eran muy pequeños para obtener experiencias en otras tierras. Pero aún así, Raiden y Luke les dijo que debía de desarrollar más sus habilidades de bestias, ya que Shadow era un ser con más poder y María necesita ser instruida por Shadow para que también maneje su nuevo cuerpo y poder. Cosa que Shadow, acepta algo inseguro de esa idea de su padre, pero tenía confianza y sabía del poder de sus 2 hermanitos, así que confiaría en ellos. Geralt para llevarlos más rápido y no ser detectados por Japón o los héroes, desarrolló pulseras avanzadas especiales, donde al presionar el botón serían enviados a zonas diferentes, separados, pero con ello, tendrían un temporizador donde marcaba 5 años, donde el aparato automáticamente los regresaría a ambos en esa fecha con ellos. Cosa que Raiden y Luke asienten, ambos ya preparados con mochilas y cosas para el viaje, provisiones y eso, lo demás sería por su cuenta, pero Geralt tenía mucha confianza que ellos avanzaran en esas tierras.
Ya que por su parte, junto con María y Shadow harían un viaje a una isla que Geralt se enteró por las redes sociales, Island, una isla llena de científicos y conocida como la isla llena de los mejores inventos del mundo, un lugar así para él le vendría súper favorable. Así, se despedían en el aeropuerto, al ver que fueron a diferentes caminos. Actualidad. Se vería como el avión despegaba, dejando a Bryden y Luke abajo, viendo la partida de su abuelo y hermanos. Ay, los voy a extrañar mucho, decía Bryden secándose una lágrima de paso. Igualmente, por eso, volveremos con ellos, se lo prometimos al abuelo y a nuestros hermanos, decía Luke. Sí, bien, vayamos al callejón de antes, es momento de nuestro propio viaje, decía Bryden emocionado. Regresemos, decía Luke para regresar de una vez. Momentos después. Se vería a ambos niños ya en sus casas, ajustando mochilas y cosas personales para su viaje. Ok hermano, antes de irme, te deseo mucha suerte donde aparezcas, ya que debemos dominar más nuestros poderes y no dejaré que me superes, decía Bryden. Igualmente y si alguien necesita ayuda, no dudes en ayudar, decía Luke a su hermano. Lo mismo digo, decía Bryden mientras activaba su pulsera, al igual que Luke, ambos siendo rodeados por una energía azul. Nota. Ambos se despidieron de Izuku, dando la suerte a su amigo y que siga aprendiendo en ver todo tipo de animales que necesita para su arsenal de transformaciones, fin de nota. Y antes de desaparecer, ambos chocaron los puños con una sonrisa, mientras un destello los desvaneció, dejando finalmente la casa que compartieron juntos, y así empezando el entrenamiento. Con Luke. En eso, una vez que desapareció el destello, vería que estaba en un lugar extraño, una isla para ser preciso. Pero su emoción de antes, cambió radicalmente a incredulidad y shock, ya que sin saberlo, esa máquina lo envió a una zona, que parecía minera, pero con ello, vería a muchos sujetos uniformados raros, someter a personas con cadenas, esclavos con harapos y obligándolos a mover escombros, todos dirigidos a una especie de torre enorme que él vería a lo lejos. Por pánico se escondería, no queriendo ser pillado y en su mente repasaba a dónde lo envió el aparato de su abuelo. ¿Qué demonios es esto? ¿Y estos sujetos, esa gente? Decía Luke ya que no le gustaba nada esta vista. No se detengan, sigan moviendo más cristales lágrimas. Rugió la voz de uno de esos sujetos, con el azote de un látigo de paso. Ahí lo entendió, estaba en una zona esclavista, y sea lo que sea que esos sujetos ordenaban construir, no era nada bueno. Continuará.